Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó dar la enseñanza. Empezaré con una oración. Señor, te damos gracias por el día un día más que nos has dado para abrir nuestros ojos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, nos sigues bendiciendo, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das día con día, Señor. Te pido, Señor, que tú hables por medio de mi boca, Señor, y que esta palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tienes a mis hermanos con bien, Señor. Te pido que tú los protejas en todo momento, Señor. Que tú mandes ángeles guardianes alrededor de cada una de sus casas, Señor. Tanto de los que sirven como los que se congregan, Señor. Te pido, Señor, que tú suplas sus necesidades, Señor, y que tú siempre estés con ellos, Señor. Por todo eso te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi clase se llama José, un hombre de paciencia. En la palabra de Dios en Santiago 5:10 al 11 nos dice: Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admirábamos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Este es este lenguaje actual. Se los leí en lenguaje actual. Bueno, aquí nos habla de cómo de cada uno de esos personajes que a pesar de todo lo que les pasaba, ellos siguieron amando a Dios y todo obró para bien. Algo que necesitamos siempre es la paciencia, especialmente cuando estamos en dificultades. O sea, podemos tener paciencia en otro tiempo, pero en las dificultades es muy difícil que podamos tener esa paciencia con Dios. Hay veces que pensamos que, ay, Dios me está castigando, o Dios ya no me ama, por eso estoy pasando por estas cosas, y realmente no es así, sino que por algo pasan las cosas y por eso tenemos que tener esa paciencia por todo lo que nos puede llegar a pasar en nuestras vidas. En Romanos 12:12 nos dice: Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres; cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes; cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Aquí nos dice nuevamente que seamos pacientes cuando lleguen esas dificultades a nuestra vida. En esta clase, como yo les dije, el título es José, un hombre de paciencia. Voy a tomar el ejemplo de José en esta parte, pero no les voy a leer toda la historia. Ya ustedes las podrán leer en sus casas, que es en Génesis 37, pueden encontrar la historia. Solo les voy a como tomar partes de ese ejemplo de José. En la historia de José nos habla de cómo su papá, que era Jacob, lo amaba en demasiado, y era porque lo había tenido en su vejez. Y cuando Jacob tuvo a José, como lo amaba demasiado y hasta le hizo una túnica de colores con mangas largas, sus hermanos empezaron a tener envidia de él y lo empezaron a odiar. A ese punto todo empezaron a odiarlo, que pues se sintieron celosos del amor que Jacob le daba a José. Y obviamente, bueno, ya la verán su historia, o tal vez la conocen ya, cómo José tuvo que pasar por ciertas tribulaciones cuando sus hermanos lo venden, cómo él tuvo que pasar de ciertas cosas, cómo él tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar para estar después enfrente del faraón y que se cumpliera lo que Dios tenía que cumplir en la vida de José. Pero lo que no quiero enfocarme es todo lo que tuvo que pasar cuando fue vendido a Egipto, ¿no? Todo tenía un propósito, todo el sufrimiento que José pasó, tenía un propósito para que él llegara a gobernar. Y es como nuestra vida. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no todo va a ser de color de rosa. Y hay veces que pensamos que va a ser así, que pensamos que va a ser muy fácil, que pensamos que, pues como yo ya tengo a Dios de mi lado,
pues todo va a ser muy fácil y todo me va a caer del cielo, y realmente no. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues todo, pues parece que todo se complica más, pero es porque toda cosa que nos pasa tiene un propósito. Y en este caso, para José el propósito era que llegara a gobernar. Y tuvo que pasar por todo ese desierto para que llegara a gobernar. Y en nosotros tenemos que pasar por todas las dificultades que nos pasan, ya sean económicamente, de salud, de todas sus aflicciones. Yo no sé sus problemas en este momento, pero pues tenemos algo en común, ¿no? Que la aflicción que tenemos ahorita es que estamos en cuarentena, que no se puede salir, que la economía ha bajado mucho, que, que ahora no es lo mismo, ¿no? No nos podemos ver, no nos podemos abrazar. Y puede que lleguemos a, a desesperarnos, a decir, no, pues voy a salir sin cubrebocas o ya estoy harto de esta situación. Y esto nos manda a ser pacientes como José fue paciente en el momento que sufrió todo eso que le pasó. Igual nosotros, yo sé que no solamente es la cuarentena, sino muchas personas tienen otras aflicciones, de que están esperando, no sé, una respuesta de alguna situación o la salud de sus familiares está un poco mal, y pues cada quien tenemos diferentes problemas, pero hay que tener en cuenta que todo lo que pasamos tiene un propósito y que al final todo va a obrar para bien. En el hecho de que nosotros estemos pasando por tribulaciones y desconsuelo no significa necesariamente que estemos caminando fuera del plan de Dios. Hay veces que pensamos eso y que decimos, pues, ¿qué estoy haciendo mal para que esto me vaya tan mal, no? Y realmente no es así. No es porque estés afuera del camino de Dios, sino es para que te aferres más al plan de Dios y que no desmayes, no por eso digas, ay, lo sigo y me pasan cosas malas. Pues no, pues, o sea, el chiste es por eso llenarnos de valor, llenarnos de esa oración que nos va a llenar nuestro corazón para que podamos seguir en su camino a pesar de todas las tribulaciones. En Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Si amas a Dios, todo obra para bien, incluso las dificultades y aún los sufrimientos. Eso lo tenemos que tener muy en claro porque es como les decía, hay veces que pensamos que no estamos haciendo las cosas bien y realmente sí las estamos haciendo bien y por esa razón nos están pasando las cosas de las dificultades, los problemas. Pero aquí en este versículo nos dice que si amas a Dios, todo obrará para bien, incluso todos los problemas obrarán para bien, como a José le pasó. Todos esos problemas que pasaron, al final tuvo un final feliz, por así decirlo, ¿no? Porque todo obró para bien. Tuvo que pasar por todo eso porque pues yo creo que, no sé, Dios le quiso enseñar algo o pues realmente ese era el propósito de Dios. Dios conocía todo lo que iba a pasar José. No era algo que le sorprendió, que dijo, ay, por Dios, sus hermanos lo regalaron, sus hermanos lo vendieron. Pues no, porque realmente Dios sabía qué es lo que tenía que pasar José para que él llegara al propósito que él quería, que era que gobernara, que era que él fuera la base, la cabeza, ¿no? La tribulación que pasó José no fue algo que duró solo un mes o 2 meses. Eso es muy importante. No fue que, ay, un mes y ya gobernó. Sino realmente yo lo investigué un poco y de hecho pasaron como 13 años desde el momento que sus hermanos lo vendieron a Egipto hasta que fue a dar enfrente del faraón. O sea, pasaron 13 años de toda esa tribulación que tuvo que pasar José. Y hay veces y eso José tuvo paciencia, o sea, fue constante con su oración, fue constante con Dios y por eso fue que llegó a hacer al propósito que Dios tenía con él. Y es lo mismo con nosotros. Pensamos que como ya pasaron 1 año, 2 años, 3 años y no vemos cambio, nos empezamos a alejar de Dios y pensamos que pues Él no nos ama o pensamos que pues ya no me ama, ya no soy su hijo y realmente tenemos que ser pacientes y es algo que nos cuesta mucho trabajo porque queremos las cosas luego rápido, ¿no? Es como de, yo
no sé, yo quiero tal cosa y la quiero para mañana. Y realmente no es así, sino, tú le pides algo a Dios y Él te lo va a dar cuando, a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Entonces, en Salmo 105, 17 al 23 nos dice, pero envió un varón delante de ellos, a un hombre, a José vendido como esclavo, le sujetaron los pies de grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerle en libertad, el gobernante de los pueblos le dejó libre. Le dio por autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Aquí en Salmo 105 nos explica todo lo que, resumido, así como en pocas palabras, todo lo que pasó José. Y realmente al final tenía un propósito y él tuvo que pasar todo eso. Obviamente no es fácil. Yo sé que, por ejemplo, ahorita hay veces que pensamos que pues ya no queremos seguir a Dios o ya no queremos leer su palabra porque estamos desanimados, porque pensamos que ya Él no nos ama, o pensamos que Él ya no nos está, no está con nosotros y realmente no, es cuando nomás nos tenemos que poner, más nos tenemos que aferrar a su palabra y más nos tenemos que pegar a Él, porque la paciencia no es que digas, ay, ahora voy a tener paciencia y ya la tienes de repente, sino cuesta trabajo tener paciencia. Yo les dejo con el versículo que es Santiago 1, 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectas y cabales sin que os falle cosa alguna. Yo les digo que en ese versículo es importante tener paciencia y más en estos tiempos que sé que no todos estamos bien. Tenemos que aferrarnos a Él a pesar de que, por ejemplo, ahorita no nos estemos congregando al 100, tratar de seguirnos aferrando a Él porque lo que nos va a sacar de esa desesperación va a ser Dios y estar siempre aferrados a su palabra, seguir esperando, orando. Yo sé que muchos están esperando muchas respuestas de sus problemas o algo están esperando y hay veces y pues obviamente llegamos a desesperarnos porque no vemos la luz, por así decirlo, en la oscuridad y pensamos que estamos solos, pero realmente no estamos solos. Dios siempre está con nosotros y desde que nosotros hicimos esa oración de recibir a Cristo, Dios puso el dedo en nuestra vida y no nos va a soltar hasta que se cumplan todos los propósitos en nuestra vida que Él quiere para nosotros. Yo los dejo con esta clase, espero que haya sido de gran bendición para sus vidas, hermanos. Espero verlos pronto y poder alabar a Dios como lo hacíamos y espero que se encuentren muy bien en sus casas. Voy a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te pido, Señor, que puedan llegar a lo más recóndito de los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los lleves en el hueco de tu mano, Señor, que tú los apoyes en todo momento, Señor, y que en ningún momento mis hermanos piensen que están solos, Señor, sino que están contigo, Señor, y que tú siempre vas a estar de día y de noche observándolos, Señor. Te doy gracias por este día, Señor, y que este día sea de grande bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hasta luego.